Grecia es conocida por dejarnos algunas de las mejores historias que hayamos escuchado en nuestras vidas. Una mitología apasionante, construcciones imponentes y una enorme lista de personajes que han trascendido a la cultura popular. La mayoría de nosotros hemos estado en contacto de una u otra forma con su cultura, ya sea mediante dibujos animados, películas, series o, en mi caso, jugando al God of War limpiando el panteón entero. ¡Zeus! Tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. Dulce infancia. Pero la imagen que tenemos hoy en día de Grecia es muy distinta. Un país que desde la crisis del año 2008 se ha sumido en la más absoluta miseria y ha estado al borde de destruir a la Unión Europea. Y no estoy exagerando, lo que pasó en Grecia tuvo unas repercusiones enormes y parecía que no se iba a recuperar nunca de esta situación. Pero algo está cambiando. El desempleo de Grecia, que subió a unos máximos de 27,2% en el año 2013, actualmente ha descendido a menos de un 10%. Ha sido una de las economías con mayor crecimiento de los últimos 3 años, con cifras de un 8,4% en el 2021, un 5,9% en el 2022 y un 2,2% en el año 2023. Otros tantos indicadores están mejorando, como por ejemplo las exportaciones, la producción industrial y poco a poco va entrando la inversión extranjera en el país. Está apareciendo un ecosistema de startups tecnológicas que ya cuenta con una capitalización cercana a los 10.000 millones de euros. Parece magia teniendo en cuenta que su economía sigue teniendo una deuda de más de un 150% del PIB, pero cuando se hacen las cosas bien, los resultados acaban llegando. De forma lenta, sí, pero llegan. Es decir, Grecia poco a poco está dejando de ser el basurero de Europa y la pregunta es, ¿cómo lo ha logrado? Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Vamos al año 2009, año en el que todo saltó por los aires, ya que se destapó el gran fraude de la economía griega. En resumidas cuentas, lo que pasó fue que se descubrió que las cuentas públicas estaban siendo manipuladas y que el déficit público en realidad era 5 veces el límite del 3% de la Unión Europea. Esto desató el pánico, ya que en caso de dejar quebrar a los griegos se generaría una reacción en cadena que se llevaría consigo a Italia, Portugal, Irlanda y España, desintegrando al euro. Por tanto, Grecia no podía quebrar si se quería continuar con el experimento de la Unión Europea. Así que se tuvo que meter mano en su economía para tratar de arreglar esta situación. La Unión Europea y los principales organismos internacionales querían que Grecia cierre de una vez por todas la enorme brecha de sus cuentas públicas. Estuvieron decididos a ayudar a la economía griega a no quebrar, no como gesto de altruismo, sino por su propia supervivencia, pero las primeras medidas fueron un fracaso. Entre el año 2010 y el 2015 se quiso meter la motosierra, lo que pasa es que en vez de hacerlo como Milei, utilizando lubricante, metieron la motosierra a palo seco, empeorando aún más la situación económica del país. El déficit, lejos de cerrarse, seguía creciendo, pasando de un menos 2,3% en el año 2011 a un menos 3,7% en el año 2012. Y en el año 2013 llegó al techo, llegando a un menos 9,1%. La caída económica que generó fue tremenda y en vez de generar una austeridad expansiva, lo que hizo fue todo lo contrario, contraer aún más la economía. Hay bastante consenso de que este intento de ajuste fue un completo fracaso, ya que sí, nos puede parecer bien que se ajusten las cuentas públicas, pero si no se hace con cuidado, puede ser peor el remedio que la enfermedad. No sería hasta el año 2015 donde empezaríamos a ver cambios reales en su economía. Como es evidente, el clima social de Grecia no era el mejor. Familias arruinadas, empresas desesperadas y las perspectivas de futuro eran muy sombrías. Esto se hizo notar en las elecciones, donde salió ganador un partido no tradicional. Alexis Tsipras, líder de una organización de izquierda llamada Syriza, algo así como coalición de izquierda radical, vino con la promesa de acabar con la austeridad y poner límite a los acreedores. La población estaba cansada.
como es evidente, y compró su discurso. En julio de 2015 convocó un referéndum para que el pueblo decidiera si aceptaba o no las condiciones impuestas por los acreedores. El resultado, como no podía ser de otra manera, fue un no rotundo. El 61% de los votantes dijeron que no, algo que levantó mucha preocupación ya que estaba en juego la Unión Europea, pero a los pocos días el líder se dio un fuerte golpe de realidad. A los pocos días del referéndum, el líder ha tenido que aceptar lo evidente y pactar un nuevo rescate con condiciones no muy favorables de cara al público. Esto generó fuertes divisiones dentro del partido, ya que se estaba contradiciendo. Pero por suerte para Grecia se impuso el pragmatismo. El primer ministro trató de negociar con los acreedores con la amenaza de salirse del euro, algo que sería fatal para la Unión Europea, y al acuerdo al que se llegó decía básicamente que hay que seguir con la motosierra. Se elevaron impuestos con el fin de recaudar cerca del 1% del PIB, se llevó a cabo un duro ajuste en las pensiones, que también se valoriza en cerca de un 1,5% del PIB, y otros tantos recortes en salarios públicos y subsidios para tratar de mantener el superávit fiscal. Esta vez los ajustes han sido controlados y se vio en los resultados. Grecia pasó de tener un déficit de casi un 4% del PIB a un superávit de casi un 4%, y este superávit se ha convertido en el nuevo estándar griego hasta la actualidad, menos en el año 2020, por motivos obvios. Grecia ha conseguido mantener sus cuentas fiscales en positivo, pero este pragmatismo y más cosas en las que no nos vamos a meter le ha costado la credibilidad al presidente, haciendo que en el año 2019 vuelva uno de los partidos tradicionales al poder. En el 2019, el partido de centro-derecha se proclamaría vencedor, haciendo que Kyriakos Mitsotakis herede el cargo. Las cosas estaban lejos de estar resueltas y le tocó profundizar en este intento de recuperar a un paciente en coma. Y llegó un punto en el que parecía que todos los astros se le habían alineado en contra. En el año 2020, la pandemia impactó fuertemente en la economía global y Grecia lo notó viendo cómo el déficit público llegaría a casi un 5% del PIB. Pero es una situación que se solventó muy rápido y al año siguiente se volvió al equilibrio con un superávit de un 0,1% del PIB. Y de la mano de las ayudas de la Unión Europea se llevó a cabo unas reformas que están saneando todo este desastre griego. Lo más preocupante era el enorme desastre bancario que había en el país. Los conocidos como préstamos dudosos, NPLs, estaban adheridos a los balances de los principales bancos del país. Por eso, nada más llegar en el año 2019 se llevó a cabo el programa Hércules, donde con la ayuda del Estado se logró una buena limpieza de los balances de los bancos. No vamos a entrar en detalles de esta operación, ya que no hace falta. El programa fue un rotundo éxito. En el año 2016, la ratio de NPLs de los bancos estaba alrededor del 50%. En el 2023, esa cifra ya estaba en un 5%, acercándose a la media de la Unión Europea, que era de un 2%. También se llevó a cabo una privatización del sector bancario. Entre el año 2023 y el 2024, el Fondo de Estabilidad Financiera vendió participaciones de los 4 principales bancos del país, quitando el control estatal sobre los bancos. Esto de aquí permitió que poco a poco los bancos vuelvan a los mercados de capitales y puedan tener acceso a liquidez. Pero el sector bancario no es el único que ha sufrido una gran transformación en los últimos años. Debido a la falta de presupuesto, el sector público se las ha tenido que apañar para ser eficiente. En España nos quejamos constantemente del tremendamente rudimentario sector público que tenemos. Hacer cualquier trámite con el Estado te deja al borde de un ataque de ansiedad, pues los griegos han tenido que arreglar esto por la fuerza. Para que su sector público vuelva a ser funcional tuvieron que digitalizarlo. Para ello se creó el Ministerio para la Gobernanza Digital y en el año 2020 se lanzó el programa gov.gr, un portal único con más de 1.400 servicios digitales. Todos los trámites se podían hacer de forma digital, segura y rápida desde tu casa. Esto tuvo ayuda de la Unión Europea. Más de 6.000 millones de euros del fondo de Next Generation se destinaron a la digitalización de la economía. Un ejemplo de esta inversión son los 150 millones en una banda ancha para mejorar la conectividad de las zonas rurales. El sistema es muy fiable, todo funciona bien en el 99,7% de los casos. Más o menos el 75% de la población utiliza servicios digitales y bueno,
Procesos que antes tardaban semanas, ahora tardan horas. Algo que a la larga supondrá un ahorro importante, ya que al final es menos burocracia en la que gastar el dinero. Grecia aún está lejos de estar bien, tampoco nos flipemos, pero el reciente dato que muestra cómo el desempleo ya ha caído a un 7% es un importante síntoma de que su economía va por buen camino. Falta mejorar los salarios, la inversión entra, pero tampoco es una cifra extraordinaria. Lo que sí que podemos decir es que lo peor ya ha pasado. Ahora queda el camino de la recuperación, el cual no va a ser corto. Grecia sigue teniendo una deuda de un 150% del PIB y tendrá que mantener esta política de control de déficit para mantener esta tendencia. El saneamiento bancario, el control de gastos como subsidios y pensiones, la digitalización del sector público, el control de la evasión fiscal, algo que no hemos comentado pero representaba una fuerte merma para las cuentas del gobierno. Todo esto está haciendo su trabajo. Ahora solo queda esperar. Como siempre pasa, destruir es muy fácil, construir no. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Grecia logrará recuperarse completamente de este desastre? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.